¿Sabes qué pone de malas a mucha gente? Sean niños o adultos. Que les digan qué hacer. O peor aún, qué no hacer. Y estoy seguro de que te puedes identificar con eso en algún nivel. Tal vez un profesor te pidió dejar de hurgarte la nariz, o tu jefe te obligó a asistir a una junta inútil. O quizá, en el peor de los casos, alguien te dijo que dejaras de ver un video de Zoo Extinto. Sacrilegio. Lo sé. Así que, si eso ya te hace hervir la sangre, como debería, contén tu carácter, porque estoy a punto de soltarte un par de cosas más que no puedes hacer. Y no me refiero a cosas que no debas hacer o que probablemente no harás, sino a cosas que literalmente es imposible, ya que hoy vamos a echar un vistazo a unos cuantos lugares antiguos en los que los humanos solían vivir y que sencillamente ya no existen. Injusto, ¿verdad? Ahora, de entrada quizá pienses en lugares como Pompeya, la ciudad romana barrida por una erupción volcánica, pero no me refiero a ciudades antiguas, sino a pedazos enteros de tierra que nuestros antepasados conocieron y que han desaparecido por completo de la faz de la tierra, junto con todas las maravillas que tenían, muchas de las cuales no existen ya en ninguna parte, incluidos animales prehistóricos extintos y culturas perdidas, y quizá ninguna tierra antigua representa mejor estas dos cosas que el inmenso reino de Doggerland. Y sí, es un lugar real, y ese es su nombre. Hoy el Reino Unido es conocido por estar aislado del resto de Europa, algo que se tomaron muy en serio durante el Brexit, pero en tiempos pasados no eran tan distantes. De hecho, fueron vecinos cercanos, conectados al continente a través de lo que hoy se llama Doggerland, una enorme masa de tierra que en su momento era incluso más grande que países como Suiza o los Países Bajos. Eso es bastante grande para una tierra desaparecida, y también enorme en términos de lo que se perdió, lo cual hace preguntarse cómo se descubre algo así, y la verdad es una historia bastante inusual. Imagínate a finales del siglo XIX, siendo un pescador inglés que trabajaba en un arrastrero en los bancos de Dogger. No es un trabajo glamoroso, y seguramente se ponía bastante duro a veces, con el frío y la lluvia azotando. Pero un día, en tu ruta habitual comienzas a ver cosas extrañas entre las capturas, concretamente lo que parecen restos vegetales, del tipo que verías en plantas de tierra firme, no lo que esperarías en el fondo del mar. Y aunque quizá no te entusiasme sacar plantas en lugar de peces, enhorabuena, porque acabas de convertirte en una de las primeras personas en encontrar pruebas de Doggerland, una tierra perdida. Y así fue básicamente en la vida real. Un barco de arrastre reveló que había material vegetal en las profundidades del Mar del Norte, algo totalmente inesperado. Y las cosas se volvieron más raras cuando se recuperaron otros objetos del abismo. Un hallazgo importante fue un trozo de turba que tenía un asta con punta dentada, énfasis en lo de dentada, porque eso implicaba manipulación humana. En otras palabras, habían descubierto un artefacto de la Edad de Hielo, fechado entre 6.000 y 12.000 años. Esto despertó la idea inicial y desconcertante de que un verdadero mundo perdido se encontraba en el fondo de un mar, y ese interés creció hasta llegar a un punto de ebullición, cuando en 1990 una paleontóloga creó mapas especulativos de esta tierra a la que llamó Doggerland, un nombre que se ha mantenido. Estos mapas dieron energía para una nueva ola de investigación sobre la supuesta ubicación de la región, con estudios sísmicos desempeñando un papel enorme en revelar que Doggerland había existido de verdad, y hasta nos dieron algunas ideas aproximadas de cómo era geográficamente. Nada fácil, pero esta parte fue la sencilla de resolver, a diferencia de casi cualquier otra pregunta sobre la región perdida, incluidas sus orígenes. Y aunque los detalles exactos probablemente siempre seguirán siendo confusos, muchos coinciden en que la región comenzó hace unos 125.000 años al inicio del último ciclo glacial, un episodio frío dentro de la gran edad de hielo, que para que conste, duró mucho más de 125.000 años, pero ese periodo frío es el tiempo que imaginamos cuando pensamos en la edad de hielo, ya sabes, con mamuts y criaturas enormes deambulando. Y con la llegada de ese ciclo glacial, el nivel del mar bajó drásticamente a medida que el hielo se extendía, exponiendo Doggerland al mundo. Sin embargo, debo mencionar que su tierra se había expuesto periódicamente antes, pero el término Doggerland se aplica explícitamente a la región tal cual estaba durante ese último periodo glacial. Ahora, dada su latitud alta y el hecho de que la edad de hielo seguía en pleno apogeo, no debería sorprenderte que necesitarías empacar algo de
ropa, unos guantes y repelente de mamut por si acaso. Sin embargo, la fecha exacta sería importante para decidir el equipaje, ya que esta tierra perdida experimentó muchos biomas distintos a lo largo de los siglos, especialmente conforme la edad de hielo se templaba, lo que llevó a épocas de tundra, praderas, bosques, valles, humedales, lagunas y llanuras. Estos entornos hicieron a Doggerland muy fértil en ciertos momentos, y sabemos que muchas formas de vida se instalaron aquí. Han hallado fósiles de leones, lobos, hienas, mamuts, gatos dientes de sable, bisontes, ciervos, uros y rinocerontes lanudos. Y nosotros, los humanos, también figuramos en la lista, pero uso humanos como término general, porque en realidad los habitantes más antiguos de Doggerland no éramos necesariamente nosotros, sino los neandertales. Un fragmento de cráneo de un joven hallado en Middle Deep, a unos 16 kilómetros de la costa de Zelanda, se dató en 40.000 años. Además, se encontraron herramientas y armas atribuidas a los neandertales, como lascas de sílex y puntas de lanza, lo que sugiere que nuestros parientes cercanos utilizaron Doggerland como zona de caza y recolección. Y ya sabes cómo va la frase: compartir es cuidar. Así que finalmente los Homo sapiens también llegaron a Doggerland. Es posible que se diera cierta mezcla entre nosotros y nuestros primos neandertales aquí, pero por ahora parece poco probable, pues el esqueleto de Homo sapiens de Doggerland más antiguo apenas tiene 13.000 años, y la mayoría de los hallazgos atribuidos a nuestra especie pertenecían al Mesolítico, que transcurrió entre hace 15.000 y 5.000 años. En esta época, Doggerland y el mundo se habían calentado bastante, y el deshielo creó interminables costas, marismas saladas, llanos de fango y playas, mientras que las zonas interiores se vieron invadidas por arroyos, ríos, lagos y pantanos, provocando una explosión de vida que llevó a algunos a ver a Doggerland como la región más próspera de Europa para la caza mayor, de aves y pesca durante el Mesolítico. Y esta idea se refleja en la abundancia de herramientas humanas encontradas aquí, incluidas piezas de piedra como hachas, martillos, azuelas y más de 2.000 puntas con púas. Esas son muchas puntas. Lamentablemente, más allá de estas herramientas no hay mucha información sobre los antiguos habitantes de Doggerland, aunque ciertos estudios sugieren que pertenecían principalmente al haplogrupo 1 y eran cazadores-recolectores. Sin embargo, dada la extensión del área y su prosperidad, en última instancia hubo muchos grupos, incluidas diversas culturas asentadas aquí, posiblemente entre ellas poblaciones de la cultura maglemosiense, que podrían haber ocupado las llanuras orientales, los bosques y las costas de Doggerland. La mayoría de estos grupos habrían sido nómadas, pero algunos parecen haberse asentado en estas tierras utilizando chozas de corteza. En total, se cree que Doggerland habría sostenido al menos a 10.000 individuos en cualquier momento, cuyas vidas e historia giraban en torno a este mundo perdido que para ellos era su hogar. Pero lamentablemente, este hogar acabaría convirtiéndose en una pesadilla. Hace unos 12.000 a 11.000 años, el periodo interglacial empezó a terminar, lo que provocó un fuerte aumento de las temperaturas. Esto creó por un tiempo un paraíso relativamente cálido en Doggerland, pero al final la ilusión se rompió, ya que el hielo siguió derritiéndose y la tierra empezó a desaparecer lentamente bajo las olas. Al tiempo que el hielo se desvanecía, la gran liberación de peso comenzó a inclinar Doggerland, acelerando su desestabilización, y durante los siguientes milenios los habitantes empezaron a notar inundaciones más frecuentes y severas, primero en las costas y luego en el interior, obligando a muchos a abandonar su patria por completo. Y por desgracia las cosas solo se pondrían más lúgubres, especialmente hace 8.200 años, que puede sonar muy específico, pero es crucial porque aproximadamente entonces, Doggerland sufrió un deslizamiento de Stórega, o tsunami de Stórega, un gigantesco deslizamiento submarino producido tras el colapso parcial de una plataforma costera en el mar de Noruega que envió olas tan altas como edificios de 8 pisos estrellándose contra Doggerland y las áreas circundantes, causando daños catastróficos en las comunidades costeras que probablemente nunca habían visto un tsunami. El daño habría variado mucho según la zona, pero para hacerse una idea de lo grave que fue, se estima que 1/4 de los humanos del Mesolítico de Gran Bretaña fueron aniquilados. Este acontecimiento, además del aumento constante del nivel del mar, fue suficiente para desconectar a Gran Bretaña de Europa y convertir Doggerland en la isla de Dogger.
y nadie sabe si alguna persona permaneció en estos últimos vestigios de la antigua tierra expuesta, pero espero que no, porque el destino de estas islas bajas fue el mismo que el del resto de Doggerland. Las aguas acabaron por llevarse el último trozo de verde hace unos 7000 años, una historia de Atlántida en la vida real. Curiosamente, descubrirás que tales historias son bastante comunes cuando se trata de tierras perdidas en general. Solo hay que mirar a Sonderland, en el sureste asiático. Hoy esta región alrededor de Indonesia y Malasia está salpicada por más de 10.000 islas tropicales rodeadas de azul, pero en su día estaban rodeadas de verde. Al igual que Doggerland, ha sufrido fluctuaciones del nivel del mar y de la tierra expuesta durante mucho tiempo. Sus orígenes se remontan a hace 2 millones de años. Cabe destacar que no existíamos entonces, y eso está bien, porque Sonderland no se volvió tan interesante hasta el último máximo glacial. Hace unos 26.000 años, cuando las capas de hielo alcanzaron su apogeo y surgió una tierra en expansión que deja a Doggerland en vergüenza, con unos 4 millones de kilómetros cuadrados, incluso más grande que India. A pesar de que Sonderland estaba en su apogeo durante el pico de la edad de hielo, no esperes un páramo helado. Estaba en el Ecuador y probablemente era un lugar ideal en esa época, con temperaturas unos 3 o 4 grados Celsius más bajas que las actuales. Aunque no es insignificante, eran parecidas a las del Ecuador de hoy, nada gélidas. Otras investigaciones muestran que también era bastante húmeda, con periodos temporales más secos. Además, aún podías encontrar algunos glaciales tierra adentro en las altitudes mayores, más comunes que ahora, pero evitables. Sonderland ofrecía enormes hábitats entre los que elegir, siendo los más destacados las selvas tropicales de tierras bajas y, redoble de tambores, las sabanas. No es lo que esperarías en esta región por su aspecto actual, pero entonces eran enormes. Realmente una de las pocas cosas que se mantienen es su actividad volcánica. Todos estos factores hicieron que Sonderland estuviera muy animada a lo largo de su historia, especialmente cuando nuestra especie finalmente se estableció allí, que pudo ser incluso antes del apogeo de Sonderland, con una posible llegada entre 70.000 y 50.000 años atrás. Esos primeros sondanalenses no fueron en realidad los primeros Homo en vivir en esta tierra, pues se recuperó un cráneo de Homo erectus, confirmando que nuestros parientes vivieron allí también y se habrían cruzado con otro residente antiguo, Sinomastodon, un género extinto de gonfotéridos, parientes de los elefantes, conocidos como mastodonte chino. Sin embargo, cualquier vestigio de su presencia o de la del Erectus probablemente ya estaba oculto cuando llegaron los sapiens, lo cual es una pena, pero los sapiens aún vieron cosas muy vivas, ya que Sonderland seguía rebosando de vida. Una cantidad increíble de tortugas, cocodrilos, pitones, hipopótamos, rinocerontes, tigres, bóvidos, cérvidos y proboscideos. Algunos de estos animales muestran que vivir aquí podía ser arriesgado, especialmente en las costas, donde muchos humanos se asentaron, pues los fósiles muestran tiburones abundantes y dragones de Komodo. Pero al mismo tiempo, estas costas proporcionaban a las comunidades mucha comida y recursos. Estudios recientes del fondo marino también hallaron que, además de las costas, existían grandes sistemas fluviales que actuaron como puntos importantes para la actividad humana y animal durante decenas de miles de años, donde los sondanalenses se volvieron pescadores expertos con balsas sencillas y otras tecnologías costeras. Esta tierra fue realmente un refugio para los humanos dada la dureza de la edad de hielo, y muchas vidas se sostuvieron gracias a su existencia. Y no solo quienes vivían allí a tiempo completo cosecharon sus beneficios, pues los investigadores creen que la población humana fluctuaba bastante, con muchos grupos usando esta área como ruta migratoria. Algunos incluso creen que las lenguas austronesias se originaron en algún lugar de Sonderland antes de dispersarse, aunque no todos están de acuerdo. Sea como fuere, Sonderland fue vital para muchos, lo que hace más trágico que enfrentar a un final similar al de Doggerland. Aquí las cosas empezaron a ir cuesta abajo poco después del último máximo glacial, ya que hace 18.000 años los niveles del agua empezaron a subir. Fueron 3 pulsos distintos donde ocurrió lo peor de la inundación, y las zonas costeras fueron tragadas rápidamente, obligando a muchos a abandonar sus hogares y a adentrarse cada vez más tierra adentro. Finalmente, la inundación fue tan grave que Sonderland se fragmentó
y tanto las personas como la fauna quedaron varadas en islas. La transformación completa concluyó hace unos 5000 años, dando lugar a las miles de islas que conocemos hoy. Esto es desafortunado, aunque Sundaland tiene un final un poco más feliz que Doggerland, ya que su legado aún existe a través de estas islas. Además, aunque los humanos se vieron obligados a trasladarse y perdieron una ruta migratoria importante, su reubicación hacia el interior los llevó a adoptar nuevos entornos como bosques y montañas, lo que podría haberlos empujado a desarrollar agricultura y domesticación y a convertirse en los antecesores de los futuros habitantes de estas tierras. Así que no todo fue malo, aunque admito que tener una tierra del tamaño de la India para explorar con una fauna asombrosa y sabanas tampoco estaría nada mal. Ambas, Sundaland y Doggerland, son ejemplos destacados de tierras perdidas, pero en verdad hay otra que quizá tenga un carácter aún más monumental: Beringia. Hoy, Estados Unidos y Rusia no son precisamente conocidos por ser cercanos figurativamente, pero literalmente no están tan distantes. Sus puntos más próximos están a solo 3.8 kilómetros, un hueco tan pequeño que en los inviernos uno puede, técnicamente, caminar de Rusia a Estados Unidos y viceversa cuando el agua se congela. Sin embargo, esto aplica solo a las islas más cercanas, porque la distancia entre las masas continentales es mucho mayor, unos 90 kilómetros. En este caso, ningún hielo te va a salvar de nadar o navegar, pero antiguamente la situación era muy diferente. Los dos continentes estaban unidos como uno solo. Encantador. Curiosamente, Beringia es mucho más antigua que los dos lugares de los que hemos hablado antes, ya que hay pruebas de que existió de forma periódica desde el Cretácico, pues muchos tipos de dinosaurios que vivieron en Asia tenían parientes muy cercanos en Norteamérica, y se ve algo similar durante el inicio y mediados del Cenozoico, con varias paleofaunas apareciendo a ambos lados. Naturalmente, nuestra especie no estuvo presente para experimentar Beringia tan atrás, y finalmente pasaría por ciclos de sumergirse y reaparecer, y así sucesivamente conforme los océanos subían y bajaban. Sin embargo, una de sus fases de reaparición más prominentes empezó hace unos 60.000 años, gracias a un periodo interglacial. Primero comenzó con conexiones intermitentes entre Asia y Norteamérica, que eventualmente se convirtieron en un puente terrestre estable hace unos 30.000 años, al acercarnos al máximo glacial. Y fue bastante temprano en esta etapa que los humanos aparecieron por la zona, pues hay evidencia de gente acampando en Beringia Oriental hace unos 34.000 años. Esos sujetos eran muy duros, ya que soportaron condiciones extremas mientras cazaban megafauna como los mamuts, con puntas de piedra, e incluso pueden haber aprendido a quemar partes del paisaje para despejar zonas y facilitar la caza. La naturaleza también ayudaría, ya que Beringia continuó creciendo y expandiéndose a medida que los niveles del mar seguían bajando, y en su apogeo, esta gran masa de tierra medía más de 1000 kilómetros de ancho y cubría un área igual a Columbia Británica y Alberta juntas, creando un enorme corredor entre Siberia y Alaska y permitiendo a los humanos avanzar más al oeste. Sin embargo, dada su latitud alta, Beringia no era en absoluto un paraíso tropical. Era una vasta estepa fría dominada por mamuts que parecía extenderse interminablemente. Pero había un lado positivo. Beringia recibía más humedad y nubosidad del Pacífico Norte, lo que la hacía inusualmente húmeda para una estepa de mamuts, especialmente en comparación con las tierras extremadamente secas que la flanqueaban. Este clima único ayudó a crear un hábitat de matorral tundra que la convirtió en un refugio ecológico para grandes cantidades de plantas y animales, incluidos los humanos, quienes de hecho podrían haber sido eliminados temporalmente de las áreas circundantes más duras a medida que la edad de hielo se intensificaba. A menudo pensamos en estas zonas solo como un peldaño entre Asia y Norteamérica, pero el refugio que Beringia proporcionó probablemente significó que mucha gente vivió de manera permanente dentro de sus límites, donde se toparon con una cantidad inimaginable de fauna extraña, que incluía camellos, mamuts, mastodontes, castores gigantes, al menos una clase de perezoso terrestre, el algo más belicoso Homotherium y los osos de cara corta, que seguro hacían la vida interesante para los habitantes. Y claro, no hay que olvidar a los animales que aún permanecen, como lobos, osos modernos, zorros, nutrias y numerosos animales pequeños. La lista sigue, sin siquiera mencionar toda la vida marina que vivía frente a sus costas,
especies, que incluía al sirenio más grande descubierto a la fecha. En resumen, había vida de sobra, y los antiguos habitantes la aprovecharon al máximo, con diversos descubrimientos que demuestran que hablábamos de gente seria. Herramientas y armas hechas de hueso y piedra son hallazgos habituales, además de restos de distintos tipos de presas, y junto al agua esto consistía principalmente en cientos de huesos de salmón acumulados, mientras que más al interior se dedicaban a la caza mayor, despedazando mamuts, bisontes y alces que existían en grandes manadas. También cazaban piezas menores, pues los asentamientos tendían a situarse en zonas dominadas por liebres, aves, ardillas terrestres y otros pequeños mamíferos, así que la caza claramente prosperaba, y estos grupos incluso establecieron infraestructuras complejas para maximizar la eficiencia. Una comunidad situada en el yacimiento Upward Sun River construyó campamentos de avanzada, es decir, bases temporales mínimas donde cazaban y acumulaban recursos antes de transferirlos a un asentamiento central principal, que en este caso mantenía una población quizá de unos pocos miles, y al igual que en Doggerland, se cree que hasta 10,000 personas vivían permanentemente sobre el propio puente de tierra. Sin embargo, como sabes, no todos los humanos estaban dispuestos a establecerse allí, y yo no los culpo con la presencia del Homotherium y los osos de cara corta. Así que finalmente, Beringia desempeñaría un papel crucial en el poblamiento de las Américas. Al principio, el acceso habría estado bloqueado por la gigantesca glaciación de Wisconsin, pero finalmente, a medida que las cosas se calentaban más, se formaron corredores libres de hielo, permitiendo a pequeños grupos aventurarse más al sur, y estas personas aventureras, ahora consideradas paleoindios, resultaron ser las afortunadas, ya que Beringia estaba condenada por el deshielo, y se cree que hace unos 10,000 años la conexión entre Oriente y Occidente se rompió finalmente, cuando los mares cubrieron el puente terrestre, poniendo fin a la Beringia paleolítica. Sin embargo, su legado persistiría de alguna forma durante un poco más, pues algunas zonas se convirtieron en islas tras la inundación, destacando la isla de Wrangell. Esta fue literalmente un mundo perdido dentro del mundo perdido, ya que tras la sumersión de Beringia terminó proporcionando un paraíso temporal a los mamuts lanudos. De hecho, fue en esta isla donde vivieron los últimos mamuts hasta donde sabemos, datados hacia 2000 AC, es decir, la cuarta dinastía de Egipto estaba en marcha al mismo tiempo, y las pirámides ya tenían cientos de años. Una locura, ¿verdad? Pero ni siquiera estas titánicas reliquias de Beringia durarían, y hoy solo tenemos nuestra imaginación para visualizar esta tierra casi mítica. Aparte de que la edad de hielo fuera responsable de su aparición y desaparición, estas tres tierras perdidas comparten otra similitud. Sabemos con certeza que los humanos vivieron en ellas, pero hay otras tierras que han despertado interés precisamente porque no estamos seguros de si gente llegó a ellas, y tal vez el mayor misterio sea el Golfo Pérsico. Si viajas al Golfo Pérsico hoy, te encontrarás un mar salado parecido al mar Mediterráneo, con un calor abrasador y dunas de arena por todas partes, pues un desierto lo abraza estrechamente. No grita precisamente oasis, ¿verdad? Pero en un momento dado lo fue, al menos según un investigador, que basándose en datos batimétricos determinó que la cuenca del Golfo probablemente estaba sobre el nivel del mar al inicio del ciclo glacial. Al igual que las anteriores tierras mencionadas, las partes expuestas del Golfo Pérsico seguían creciendo a medida que el nivel del mar descendía. En un momento alcanzaron un tamaño mayor que el de Gran Bretaña. Y no era solo un trozo adicional de desierto, porque en aquel entonces el área recibía un suministro regular de agua dulce de los ríos Tigris, Karun, Wadi al-Batin y Éufrates, mientras que los manantiales subterráneos ayudaban también, generando en el lugar lo que el investigador llamó el oasis del Golfo, un refugio frente al duro desierto circundante que albergaba un mosaico de manglares, lagos, ríos, marismas, estuarios y manantiales, convirtiéndolo en un área muy fértil y buen lugar para estar fueras quien fueras. Pero la pregunta es, ¿los humanos vivieron aquí? Pues aunque temporalmente ya existíamos, ¿alguno llegó al oasis del Golfo? Pues no lo sabemos con certeza, ya que nadie ha estado buceando por el fondo del Golfo para buscar señales de nuestra presencia. Sin embargo, este investigador cree que la respuesta es un rotundo sí, y que bajo las olas yacen los restos de una
antigua civilización. Esto tiene mucho que ver con lo que se ha descubierto en tierra, ya que a lo largo de las orillas los arqueólogos descubrieron recientemente 60 sitios donde alguna vez prosperaron asentamientos bien conservados y complejos, que contaban con casas de piedra, aparentes redes comerciales, ganado domesticado, piezas de arte y evidencia de una de las embarcaciones verdaderas más antiguas conocidas. Todos estos asentamientos se dataron en torno a hace 7500 años, y lo extraño es que surgieron de la nada, sin hallarse asentamientos precursores en la zona, incluido más hacia el interior. Para resumir, solo había arenas interminables, y luego de repente, poblaciones antiguas sofisticadas junto al agua. Esto llevó a la intrigante idea de que quizá los humanos habían vivido en el oasis del Golfo durante un tiempo asombrosamente largo, más de 100.000 años, antes de ser expulsados por las inundaciones. Ahora bien, si estás familiarizado con la migración humana, sabrás que esta hipótesis puede sonar un poco rara, ya que actualmente la idea más apoyada es que los humanos salieron de África y se dispersaron con éxito por el mundo hace unos 70.000 a 50.000 años, no 100.000. Esto nos da algunas posibilidades. 1. Que los 60 sitios costeros no importen tanto como pensamos y no sean un indicio de una ocupación extremadamente larga. 2. Que los humanos que encontraron el oasis del Golfo no dejaron descendientes. O 3. Que este oasis erradicado represente una parte vital y olvidada de nuestra historia que podría cambiar todo lo que creíamos. Y, aunque esto sigue siendo poco claro y algo controvertido, es interesante pensar que los secretos de nuestro pasado aún están ocultos bajo las olas. Sin embargo, aunque el investigador se equivoque con las fechas, es muy probable que en algún momento al menos unos cuantos humanos hayan aprovechado el oasis, ya que existió durante un largo tiempo, con su condición de refugio persistiendo a lo largo del ciclo glacial y del máximo glacial. De hecho, no sería hasta hace 8000 años cuando la fiesta llegó a su fin, gracias a nuestro viejo amigo, el aumento del nivel del mar, que se apoderó rápidamente del Golfo mediante inundaciones catastróficas, pues el Océano Índico esencialmente se lo tragó, privando al mundo de un oasis en uno de sus entornos más duros. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.